Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar en esta tarde con ustedes en esta escuela dominical. Quiero agradecer al Señor por cada uno de ustedes que están conectados. Muchas gracias por conectarse en esta clase de este día. Muchas gracias por estar conectados durante todo el tiempo que hemos tenido las diferentes series. La semana pasada terminamos con nuestra hermana Mayra nuestra serie acerca de las grandes oraciones de la Biblia y quiero agradecerles por todos los que estuvieron conectados cada semana viendo esta serie. El día de hoy iniciamos una nueva serie de la escuela dominical, así que muchas gracias por estar hoy en la clase número 1 de esta serie. No se la pierda, por favor, porque vamos a tener 5 semanas de esta serie a partir de hoy, nuestra serie La Fe en un Mundo Secularizado. Así que necesitamos ver estas clases, hermanos. Estamos realmente viviendo un mundo muy secular, en un cristianismo muy secular, y necesitamos saber y conocer más acerca de la palabra del Señor para vivir en este mundo en el que ya estamos viviendo, saber cómo ser luz en este mundo. Así que, por favor, no se pierdan toda esta serie y vamos a iniciar con nuestra lección del día de hoy. Si usted tiene su guía, ábrala en la página número 88. Si no tiene su guía, no se preocupe, pero sí nos gustaría mucho que usted tome notas de las clases que usted ve en cada semana. Así que, por favor, si tiene su Biblia, ábrala y tenga su cuaderno, su lápiz para que pueda anotar. Nuestro tema del día de hoy es ¿quién es Dios? Ese es nuestro tema. ¿Quién es Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién es Dios? ¿A ese al que le sirve? ¿O le han preguntado a usted, ¿y ese Dios al que sirves quién es o qué? ¿Por qué le sirves? ¿Quién es Dios? Hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de quién es Dios. Primero quiero decirles, hermanos, que la Biblia en ningún lugar vamos a encontrar donde ella quiera probar la existencia de Dios. De hecho, la Biblia no está escrita para probar que Dios existe. Simplemente se habla de Dios. Simplemente se habla de la existencia de Él, simplemente, porque es un hecho. Entonces a nosotros nos corresponde creer en lo que nos dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios escrita para nosotros los humanos. Así que nosotros debemos creerle a Dios y creer en Él y creer a Él a través de su palabra. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice en nuestra Biblia, iniciando en el punto número 1, que el punto número 1 dice, Dios se revela en la creación. Y Génesis es muy conocido, es un libro muy conocido para todos nosotros, hasta para los niños. En Génesis podemos ver cómo inicia Moisés, quien fue el que escribió este libro, inicia hablando acerca de la creación. En Génesis 1:1, que es un texto que casi todo el mundo no lo sabemos de memoria, los niños, ¿qué dice? Como inicia la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la Biblia inicia no hablando de Dios, sino hablando del inicio del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, a partir del versículo 1 de nuestra Biblia, habla acerca de cómo fue creado este universo, esa tierra. Cómo fue creado los animales que conocemos y toda la naturaleza. Y si usted nunca ha leído el capítulo 1 de Génesis, léalo. Pero yo estoy segura que de seguro usted ya lo leyó. Pero si no, hágalo. Y vea cómo cada día durante 6 días Dios fue creando la tierra para nosotros los humanos. Cuando Moisés inició hablando de la creación, no habla cómo inicia Dios.
porque Dios ya estaba iniciado, porque Dios es un Dios eterno. Al Dios al que nosotros servimos es un Dios eterno, es un Dios existente desde siempre. Él no tiene inicio, entonces tampoco tendrá final. Es un poco difícil de entender para esta mente tan limitada que tenemos, que alguien no pueda decir, ¿quién hizo a Dios? Porque mucha gente dice eso. A ver, ¿y quién hizo a Dios? Porque mucha gente no quiere creer en la existencia de Dios. Los ateos dicen que Dios no existe y otras creencias dicen que no puede ser posible que Dios exista. No se puede saber que Dios exista. Algunos dicen eso. Pero nosotros vemos y nosotros sabemos en su palabra que Dios existe, porque para empezar, todo lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, es palabra de Dios. Él nos dejó para nosotros, para que nosotros pudiéramos entender un poquito acerca de cosas espirituales y cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. Entonces, sí es difícil para mucha gente entender que Dios es un Dios eterno y que es un Dios infinito que no tiene inicio ni final, porque muchos creen en dioses que fueron creados. Mucha gente desde siempre han adorado a dioses que no son el Dios verdadero. Han adorado incluso hasta el sol, a la luna, a una piedra, a un dibujo, a un cuadro, a algo hecho de barro, de madera. Es decir, a dioses creados, y le piden a esos dioses creados. Han sido creados por el hombre. Alguien los dibujó. Alguien los hizo en el barro. Alguien se puso a trabajar la madera para hacer ese Dios. Alguien lo colgó. Esos dioses no pueden caminar por sí mismos. Los tienen que llevar. Entonces, para esa gente que cree en ese tipo de dioses, es imposible para sus mentes creer que exista o que nosotros podamos creer en un Dios que hizo a ese hombre que creó esos dioses. Que nosotros no adoramos al sol, adoramos al creador del sol. Nosotros no adoramos a la luna, adoramos al creador de la luna. Alguien tuvo que crear toda esta maravilla que existe. Es imposible no creer en Dios cuando uno ve tanta belleza en esta naturaleza. El otro día andábamos en la playa y estaba parada yo en la orilla de la playa. Ver la inmensidad del mar, hermanos, todas las aguas, ver aquello que no se alcanza a ver hasta dónde está, pero están en un solo lugar, en un sitio. Se levantan las olas y se vienen a la orilla y respetan la distancia hasta donde pueden estar y se regresan otra vez al mar. Regresan otra vez. Y a veces están las olas más grandes que otras veces, ¿verdad? Y abarcan más espacio seco que otras veces, pero están limitadas. ¿A qué se debe? A que están obedeciendo al Creador. De hecho, la palabra del Señor, la Biblia nos habla cuando Dios encarnado, que es Jesucristo, que no vamos a poder hablar acerca de la Trinidad, que ese es un punto importante acerca de Dios, pero no tenemos tiempo de hablar acerca de la Trinidad. Pero cuando Dios encarnado, que es Jesucristo, estaba aquí en la tierra, la Biblia relata en los evangelios cómo un día Él le dijo a las aguas, porque estaba en el mar, y se levantó una tempestad. Nadie podía calmarlos y todos estaban asustados. Y Jesús lo único que hizo fue hablarle al mar y decirle, calla, enmudece. Y se tranquilizó el mar. Obedeció a su creador. ¿Por qué el sol y la luna no salen al mismo tiempo?
¿Por qué viene uno y luego viene el otro? ¿Por qué está todo tan ordenado? Alguien tuvo que crearlo así. Es imposible que alguien crea. Es imposible que se haya creado de la nada, de una explosión, de un tronar de dedos o de... Bueno, y si fuera así, ¿quién tronó esos dedos? Un ser supremo, un ser superior, tuvo que haber creado esta maravilla, esta naturaleza, eso hermoso que hay en la tierra. Alguien lo tuvo que haber creado usted tan hermoso. Hermanos, ese creador es nuestro Dios. A ese Dios es al que servimos. No servimos nada más que al único Dios verdadero. Mucha gente sirve a otros dioses. Otros dioses que no fueron creados fueron personajes. Perdón. Pero esos personajes tuvieron un día de nacimiento y tuvieron un día de su muerte. Nuestro Dios no tiene fecha de nacimiento porque Él no nació. Nadie lo creó, Él ya era, Él siempre ha sido, Él es eterno, no tiene principio ni tiene final. Si fuera así, entonces fuera un Dios igual que los demás. Nuestro Dios es eterno y nuestro Dios no tiene fecha de inicio y nadie lo creó porque si no fuera entonces un Dios igual que todos los demás. Tuviera entonces también un día de término. Todo lo que inicia acaba en algún momento. Él no inició nunca, Él siempre ha sido. Entonces por eso Él nunca va a terminar. Por eso Él es el único Dios verdadero. Todos, absolutamente todos han nacido y han muerto. Él no, porque Él es eterno. A ese Dios servimos. Ahora, a mucha gente le es imposible también creerlo porque no ha tenido un encuentro con Dios. Quizá usted en este momento piensa de una manera diferente porque usted ya tiene un encuentro con Dios. Quizá usted me esté escuchando y usted aún no tiene un encuentro con Dios. Y usted puede decir, ¿qué es eso? Es una experiencia inexplicable. Y esto solamente se puede obtener con fe. Solamente. Entonces es indispensable. La fe, este es un asunto espiritual. Usted nunca va a ver a Dios con sus ojos. Usted va a ver a Dios con sus ojos viendo los árboles. Cuando las hojitas se caen de los árboles en el tiempo que Dios lo estableció y luego después ve que ese árbol peloncito, después le vuelven a salir hojitas en el tiempo que Dios establece, porque es el creador de ese árbol. Esa familia, esos hijos que usted tiene, la vida que uno trae dentro en el vientre, es porque Dios así lo quiso, porque Dios nos dio la oportunidad a las mujeres de dar vida. Nosotras, mire qué gran privilegio. Y Dios así lo quiere. Todas las cosas son porque Dios así lo estableció, porque Dios así lo quiso. Nuestro Dios también, Él, para poderlo describir un poco, nosotros vemos sus atributos en la palabra del Señor y habla acerca de varios atributos, pero solamente veremos pues 3 porque no tenemos tiempo para más. El Salmo 19 del 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dijo el salmista David. La obra de sus manos. El creador de este mundo es Dios nuestro Señor, Dios Jehová. Dios, el creador del cielo, de la tierra, de la humanidad también, de todo ser viviente es nuestro Dios. Y ese es el Dios verdadero y ese es al Dios al que nosotros le servimos. Y el poder que Él tenía en el tiempo de la creación, lo tiene todavía y lo sigue teniendo. Y Él tiene poder y la autoridad para hacer y deshacer y sanarlo a usted, si Dios así lo quiere, y obrar en su petición, en la necesidad que usted tenga. Él tiene el poder, porque Él es un Dios omnipotente. Omnipotente significa que Él tiene todo el poder. No hay ningún Dios que tenga más poder
que nuestro Dios. El Salmo 139, 7. Mire también lo que nos dice el salmista. Dice el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. A donde vayamos, Dios está. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnipresente. Es decir, en donde quiera está. Y el profeta Isaías en el capítulo 39, él habla que Él todo lo sabe. Él no le pide, hermanos, nuestro Dios no le pide consejos absolutamente a nadie. Él lo sabe todo. Y Él conoce su futuro, mi futuro, el futuro de la humanidad, el futuro de todo conoce, porque Él lo creó. Entonces Él tiene toda la autoridad, porque Él es el creador. Él es un Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Entonces, como Él es el creador, hermanos, Él es el dueño. Usted, de lo que usted adquiere, ¿verdad que usted se considera dueño? Y ay de aquel que le toque sus cosas, las que son de su propiedad. Y usted se siente dueño, ¿por qué? Porque las compró, porque las hizo, las formó, lo que sea, ¿verdad? Y usted los protege y los cuida, porque usted es el dueño, usted tiene toda la autoridad. Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra y de nosotros mismos. Entonces Él tiene absolutamente toda la autoridad sobre la tierra y sobre cada uno de nosotros. Y esto nos lleva al punto número 2, que Dios es el juez del bien y del mal. Es verdad que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, es un Dios de paciencia, de misericordia. Sí lo es. Muchas veces nosotros, hermanos cristianos, dibujamos o expresamos o nos referimos a Dios como un Dios enojón, como un Dios regañón, como un Dios que siempre está con el látigo. No, dispuestos para, observándonos a ver qué es lo que hacemos mal para darnos con todo. No, ese no es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros dibujamos. Quizá usted tiene en su mente o piensa que Dios es malo, porque Dios siempre está con el látigo para mandarnos al infierno, o siempre está para darnos, para castigarnos, para darnos con todo, zarandearnos. No, ese no es el Dios que nos dice la Escritura. Ese es el Dios que muchos hablan. Ese es el Dios que muchos han dibujado, me refiero con palabras, que al expresarse de Dios se refieren a Él como un capataz, como un jefe. Pero ese no es Dios, el de la palabra del Señor. Ese no es Dios al que nosotros servimos. Sí es un Dios justo, sí es un Dios santo. Y al ser un Dios santo, todo lo que está alrededor de Él también requiere santidad. Alrededor de nuestro Dios no hay pecado, no hay inmoralidad, no hay nada malo. Todo lo que está alrededor de Él tiene que ser también limpio, puro, consagrado, santificado. Entonces, ¿cómo es que nosotros, siendo humanos tan pecadores, estamos cerca de Dios? ¿Usted se siente cerca de Dios o no? Mucha gente no se siente cerca de Dios porque se siente sucio. La suciedad interior, es decir, el pecado que nosotros traemos en nuestro interior y lo que nosotros practicamos, eso nos hace que nosotros nos sintamos sucios. Y por eso mucha gente no se quiere llegar ni a Dios ni a una iglesia, porque en la iglesia pues todo es santo y todo está perfecto. No, hermanos, en la iglesia no todo está perfecto. La iglesia es un hospital para pecadores, no es un museo de santos. En la iglesia vamos la gente que necesitamos ser santificadas, que necesitamos que Dios nos ayude, que necesitamos que Dios nos cure, que necesitamos que Dios nos sane el interior, también el cuerpo muchas veces, pero el interior a veces va más dañado que el exterior. A veces vamos más enfermos del alma que del cuerpo.
Y a eso vamos a la iglesia. No crean que nosotros vamos a la iglesia porque nos sentimos bien santos. No, estamos muy lejos de eso. Por eso vamos, para que el Señor nos ayude a limpiarnos cada día. Ahora, vamos también en agradecimiento y también para aprender cómo vivir una vida consagrada, cómo vivir una vida santificada. Por eso también estamos aquí en la escuela dominical. Por eso es importante que nosotros estudiemos, aprendamos y veamos cada clase, cada vez que alguien nos enseña la palabra del Señor, porque es importante que nosotros aprendamos a vivir una vida consagrada, es decir, una vida más cercana a Él, más limpia, más pura, más alejada del pecado, más alejada de lo sucio, más alejado de lo que nos aleja de Dios. Entonces, todo lo que nos aleja de Dios nos lleva más cerca del pecado, de la suciedad, de la destrucción y de la muerte. Muchas veces espiritual y muchas veces física también. Entonces, tenemos que nosotros acercarnos ante el Dios, que Él es un justo juez. Miren, yo no sé cuántos de ustedes a veces han tenido que tener un trato con algún juez, algún abogado, o alguien que ustedes han pedido ayuda y lo único que ha hecho es que se han vendido y no los han ayudado. Necesitan citas, si no tienen citas no los atienden, y si los atienden no los atienden bien, y muchas veces no reciben la ayuda por la cual ustedes están ahí. Pues déjenme decirle que Dios es un Dios justo, es nuestro justo juez, y Él sí ayuda, Él sí está al pendiente de nosotros y no necesita cita. Para acercarse a Dios, cualquier momento es bueno para acercarse a Dios. Si usted en este momento que me está escuchando necesita ayuda, este es el momento en donde usted se puede acercar al justo juez, que es nuestro Señor. Y el Señor lo va a ayudar. Ahora fíjense, en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que los judíos trataron de vivir correctamente con justicia a través de la ley. Pero ¿qué cree? No pudieron. Porque la ley, para empezar no la cumplieron, ni la cumplen. Nadie puede cumplirla al 100%. Entonces, aparte, la ley no trae salvación, ni tampoco trae santificación. Pero hablamos de eso de los judíos porque ellos están muy, ¿cómo se dice? Es muy importante, ¿no? La ley para ellos. Pero nosotros, hermanos, que no somos judíos, no somos diferentes a ellos. Nosotros somos igualitos que ellos muchas veces. ¿Por qué? Porque pensamos que haciendo ciertas cosas, no haciendo otras cosas o pareciendo cristianos, nosotros vamos a estar bien y eso nos va a salvar. Pero hermanos, no debemos de parecer cristianos, debemos de ser cristianos. Nuestra manera de ser, nuestra vida diaria es lo que tiene que hablar acerca de lo que hay en nuestro interior. Y esto nos va a enseñar, esto nos enseña a vivir una vida correcta, cercana al Señor. Y esto, la ley, fíjense, la ley informó de lo que estaba bien y lo que está mal, pero nos salva, nos santifica. Entonces, no digo que está mal, ¿ok? No digo que está mal, sino digo que lo que debemos de hacer es seguir los pasos de Jesucristo. Jesucristo, como vio que nadie podía vivir una vida recta, ni siquiera a través de la ley, porque no la llevaban a cabo, ni ellos ni nosotros. Entonces, lo que vino a hacer Jesucristo es que no vino a romper la ley, vino a cumplirla. Pero ahora Él, cumpliéndola, Él vino a sacrificar su vida para que nosotros ya no tengamos que ser sacrificados y a nosotros ya no tengamos que pagar las consecuencias por no cumplir lo establecido. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como el Mesías. Muchos judíos no han aceptado aún a Jesucristo como el Mesías, pero la ley no los va a salvar. Necesitan aceptar a Jesús como el Mesías. Y nosotros también, nosotros los gentiles, también necesitamos aceptar a Jesús
como el Mesías. Necesitamos arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal, necesitamos pedirle perdón y creer en Él. Y luego seguir una vida muy cercana a la vida que llevó Jesús. Por eso necesitamos aprender de Él, porque necesitamos seguir los pasos de Jesucristo y llevar una correcta relación con Dios. Todos, hermanos, absolutamente todos, vamos a comparecer ante el justo juez. Vamos a recibir recompensas o no por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. La salvación no es cuestión de obras. No vamos a ser salvos por lo que hagamos, hermanos, ni físicamente, ni de ninguna manera, sino es por lo que es espiritual. Es por creer en Jesucristo y seguir sus pasos de esa manera. Así que, hermanos, cada vez que su fe tambalee, si usted ya recibió al Señor, recuerde del galardón, del premio que usted recibirá si usted se mantiene fiel. Y eso que le ayude para usted continuar su enfoque y su vista en el Señor. Y por último, quiero terminar diciéndoles el punto número 3, que dice que Dios es un creador personalmente comprometido. Dios está comprometido con nosotros y nos ayuda siempre y nos provee siempre. Nosotros, los humanos, somos los que no nos comprometemos a veces con Él. Miren, la Biblia en Hechos, capítulo 17, nos habla cómo el apóstol Pablo, al estar evangelizando, él se fue a un lugar que se llamaba Atenas. Y había un lugar, bueno, había en toda esa área tanta idolatría. Había un montón de dioses. Adoraban a muchos dioses, a muchas cosas. Y dice la Biblia que el corazón de Pablo enardecía. Porque cómo era posible de que estaban adorando a otros dioses en lugar de adorar a Dios, al único Dios verdadero. Y esto muchas veces hacemos nosotros. Dice la Biblia que tenían tantos altares para tantos dioses, hasta los que no conocían, porque tenían un altar para el Dios no conocido. Entonces, siempre en la humanidad hay un deseo interior de adoración a alguien. Todos los humanos tenemos la necesidad de adorar. ¿Por qué? Porque nosotros que fuimos creados por un Dios bueno, por un soberano Dios, nosotros hemos sido creados para adorarlo a Él. Pero el pecado nos ha alejado tanto y estamos tan metidos en este mundo tan secularizado que nos alejamos más al pecado y nos acercamos más al pecado y nos alejamos más de nuestro Dios creador. Y siempre nuestro espíritu, nuestro interior tiene el deseo y la necesidad de adorar a alguien. Entonces, hay muchas formas modernas de idolatría. Tengamos cuidado, porque tal vez nosotros no vamos a ser como los de Atenas, a tener altares a diferentes dioses, pero sí podemos tener muchos enfoques en nuestra vida. Y nuestra vida espiritual nuestra vida no está enfocada en nuestra vida espiritual, en el crecimiento de nuestra vida espiritual, de seguir a nuestro Dios único y verdadero, sino podemos tener otras cosas, otras formas de idolatría o de adoración o de veneración o de alabanza. Porque tal vez usted no tiene un altar, pero usted tal vez le da más tiempo a su trabajo que a Dios. Tal vez usted le da más tiempo a su negocio que a Dios, a sus propiedades, a sus cosas. Tal vez usted tiene más tiempo para sus ocupaciones diarias que para Dios, para sus responsabilidades como mamá, como empleada, como esposa, como hija, como lo que sea, más que a Dios. O tal vez usted venera más a ciertas personas que a Dios. Hermanos, ninguna persona nos ha salvado Dios. Nosotros no debemos de servir, sí debemos de servir a la gente,
porque al servir a la gente servimos a Dios, pero no debemos venerarlos y adorarlos, porque la gente es gente y la gente es muy cambiante. Entonces usted pone su enfoque, su mirada en la gente, se va a decepcionar. No se fije en la gente, fíjese en Dios, enfóquese en Dios y usted sirva a Dios. Si tiene que servir a la gente para servir a Dios, está bien, sírvala. Pero que su corazón, que su enfoque y su mirada, su enfoque no sea una persona o cosas, sino solamente Dios. Nuestro Dios es un Dios creador, hermanos, es un Dios absoluto. Y mire, yo les quiero leer una letra de una canción que yo se la escuché a un hermano. Este hermano se llama Silvio Solarte. Y este hermano, no sé si él escribió esta canción, pero yo se las quiero decir. Es una poesía hermosa. Se las voy a leer. Y yo quiero que usted sea bendecido con esto. Describe lo que es nuestro Dios. Él es absoluto. Así que yo no tengo los derechos de la letra, ni de la música, ni de nada, pero esta letra me fue de mucha bendición. Así que yo quiero que usted la escuche. Dice, Él nunca recibe órdenes, ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como Él quiere. Él es juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Él no tiene sustituto ni tiene fiador. Él no le debe a nadie ni tiene cobrador. Él es absoluto y no erra nada. La sala del mismo universo es escritorio de Él. No existe una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin hora marcada. Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios. El sol pierde claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia, Él ya domina, y de la medicina, Él es profesor. Él nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planes. No depende de consejos de seres humanos. Toda la gloria y la honra sean dadas a Él. En cualquier lugar, quien manda en todo, Él es Dios. Así que ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y yo en esta hora quiero decirle a las personas que nos están viendo, si usted no conoce al Señor todavía, este es el momento. Yo quiero hacer una oración. Si usted quiere recibir a este Dios del que le estoy hablando, por favor, eleve esta oración conmigo. Padre que estás en el cielo, tú conoces la vida de cada una de las personas que nos están viendo, Señor. Tú sabes, Padre, y conoces todas las cosas, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas. Señor, yo te pido, Padre, por estas personas que no te conocen. Señor, perdona cada pecado. Repita conmigo, perdona mis pecados. Yo te recibo en mi corazón. Perdóname porque me ha alejado de ti con mi vida, con mis actitudes, pero hoy me acerco a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno, hermanos, de los que están aquí conectados, nosotros leemos todos los comentarios. Así que yo quiero mandarle un saludo a May Roque, porque la semana pasada puso una petición, y May, espero que nos esté viendo. Ahorita voy a leer sus comentarios. Ella pidió oración por su hermano Rogelio. Hemos estado orando, May Roque, por Carmen Vargas también. Me parece que ella no sé si es de Honduras o de Ecuador, pero ella pidió petición por sus familiares que eran de Ecuador. Así que, Carmen, hemos estado orando por usted. Espero que nos esté viendo desde allá, desde Centroamérica. Le mandamos saludos, y le mando saludos a todas las personas que nos han estado viendo, a todos los que fielmente nos
nos miran, a la hermana Rebeca, al hermano Mario, a Dalila, a Pati Quiñones, a quién más, a la hermana Juanita, a quién más nos mira, a todos los que nos están viendo y que nos miran cada semana y no se pierden las clases. Dios me los bendiga. Muchas gracias porque están aquí conectados en nuestra clase. No se pierdan las clases. Amén. No se las pierdan. Y vamos a continuar. Antes de terminar, yo quiero que escuchen esta canción. Miren qué hermosa. Esa luna de usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende del consejo de seres humanos. No, toda gloria, toda honra sea dada a Él, para Él, por Él, con Él, solo a Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él, para Él, por Él, con Él, solo a Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda todo es Él. Así es. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí en la escuela dominical. Por favor, no se pierdan las demás clases. Los esperamos y que tengan una excelente tarde. Amén. Dios los bendiga.